dice lo siguiente. Ya. Por ejemplo, dice así, jóvenes, ya. Dice, este ejercicio dice, sea ejercicio número 1. 1, ya. Dice, sea la función, dice, sea la función f de x que es igual a x cubo y x a la cuarta más ax cuadrado más bx más c. El primero válido para x menores a 1 y el segundo válido para x mayores o iguales a 1. Dice, coma, hallar A, B, C. ¿Ya, chicos? Sabiendo, dice, sabiendo. Bueno, colocaremos en sí toda la pregunta ya, chicos, toda la pregunta completa. Que pedían más cosas. Y las ecuaciones, decía. Y las ecuaciones de la recta tangente y normal de la recta tangente y normal ya y normal a la curva y igual a f segunda de x en el punto de abscisa x igual a 2. Abscisa significa x, ¿no, jóvenes? Coma, sabiendo que f y f' son derivables. Son derivables en todo su dominio. En todo su dominio. ¿Ya, chicos? Ahí está.
Ya. Ahora mira, jóvenes, ¿cómo resolvemos este ejercicio que valía 20 puntos? De nuevo, mira. Primeramente, jóvenes, tomaremos en cuenta lo último. Mira, dice, mira, jóvenes, primero veamos, nos pide hallar ABC, ¿no? Las constantes ABC, de manera que esta función está dado por tramos. Para menores a 1, jóvenes, ¿qué es? Es una cúbica, ¿no ve? Una curva cúbica. Y para mayores a 1, una curva cuadrática o cuártica. Entonces, si se han dado de cuenta, para menores a 1, ¿es una curva continua o no? ¿O no es una curva suave X cubo? Una curva suave. ¿Qué quiere decir? Que pues es derivable, es decir, puedes hallar la pendiente en cualquier punto para menores a 1 o no. ¿Sí, no? ¿Cuánto vale su pendiente? 3x cuadrado. ¿Sí? Lo mismo, jóvenes, de este polinomio, a veces es un polinomio de cuarto grado para mayores a 1. Esa curva, ese polinomio de cuarto grado, jóvenes, ¿es una curva continua o crees que por ahí hay un salto? No, no ve. Entonces, ¿dónde deberíamos estudiarlo, jóvenes? O sea, no es necesario estudiar o sea, en -1, en -2, no ve. En +2, en 3, no es necesario. ¿En dónde hay que estudiar? Justamente en el punto de quiebre, ¿no ve? ¿Por qué? Justamente aquí hay que estudiar en el 1. ¿Sí o no, chicos? Hay que estudiar en el 1, ¿por qué? Porque en el 1 es donde está lo crítico, es decir, hay dos tipos de funciones, ¿entienden? Entonces, ahí es donde hay que estudiar. No hay que estudiar ya en otro lado. Se sobreentiende que en otro lado no tiene sentido estudiar. ¿Ya, chicos? Ya. ¿Por qué? Pero repito, mira, porque para menores a 1, si tú graficas esto, es una curva suave, continua, ¿me entienden? ¿Ya? Lo mismo para este, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. Entonces, jóvenes, ¿qué más dice? Allá las ecuaciones de la recta tangente, un ratito acá, tangente, ¿qué más? Chicos, tangente y normal, dice. Mira, jóvenes, y nos dice normal a esto, en la segunda derivada. Es una curva, ya. En el punto cuya abscisa significa x igual a 2, dice, ¿no? Ya. Sabiendo que f y f' son derivables. A ver, díganme ustedes, jóvenes. Empezaremos por ahí, por ese punto. Ese punto es clave. Jóvenes, ahora decimos, a ver, ¿qué nos dice en el problemita? Nos dice, jóvenes, que primero, ¿qué dice? Chicos, que f es derivable. Jóvenes, como f, si gustan, voy a colocar yo, f de x es derivable. ¿Qué nos está diciendo con esta condición, jóvenes? Que también es continua. Pero jóvenes, ¿dónde nos interesa estudiar? Les dije, no nos interesa estudiar en cualquier lado, nos interesa estudiar en qué punto es crítico. X. En x igual a 1. Obviamente en el problema nos dice en todo su dominio, pero no es necesario analizar todo su dominio. ¿Dónde es lo crítico? Acá, por eso estoy colocando acá, jóvenes. Tal vez alguien dice, el Omar está estudiando la derivabilidad en 1. Sí, jóvenes, porque es lo más crítico. ¿Me entienden? En todo su dominio, o sea, en todos los reales, ¿dónde es el más crítico? En acá. En lo demás se nota que es derivable. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Díganme nomás si no se entiende. Una vez hecho eso, jóvenes, decimos ahora, entonces, como es derivable, ¿qué significa? Que también es continua. Es primeramente derivamos. Si derivamos, chicos, a ver si derivamos, ¿qué sucede? Derive nomás como usted sabe derivar. Derivaremos. A ver, jóvenes. Recuérdense que, mira, para menores a 1 es derivada lateral izquierda. Para mayores a 1, derivada lateral derecha. Pero yo, ¿para qué voy a estar analizando por definición? Muy largo, ¿no me entienden? Mejor hacerlo rápido. Por tablas, 3x cuadrado. ¿De su derivada? 4x al cubo. ¿Qué más? Más 2ax. ¿Qué más? Más b. ¿Hasta ahí se entiende? Chicos, mira, ya estoy derivando. Esto, ¿qué significa la derivada? Significa la pendiente. Pero jóvenes, solamente podemos obtener la pendiente, o sea, esta pendiente es válido para menores a 1 nomás. Y esta pendiente es válido no para mayores o iguales, ¿no ven? No puede ser para mayor o igual. Para igual no puede ser, porque en 1 no se conoce su pendiente. ¿Sí? Pero sí para mayores a 1. ¿Ya, chicos? Listo.
Ahora, jóvenes, entonces, como es derivable en 1, que es el punto crítico, ¿qué digo? Estas dos derivadas deberían ser y iguales, ¿no, chicos? Es vos dices 3x al cuadrado, pero ¿en qué? En el punto 1. Sería 3 por 1 al cuadrado, tiene que ser igual a 4 por 1 al cubo. Me estoy haciendo con detalle por si acaso. Por A y aquí por 1 más B. Listo, mira, ya tenemos. Ahora, si operamos, chicos, si operamos, tengo 2A más B igual a ¿cuánto? A menos 1. Listo, chicos. Una vez que ya hemos hecho eso, chicos, aquí ya hemos estudiado la derivabilidad. Pero ¿qué hemos dicho? Si es derivable, jóvenes, en este caso, en un punto, también debería ser continua en dicho punto, ¿me entienden? ¿Sí? Entonces, debería ser continua en dicho punto. Entonces, como tiene que ser continua, entonces, en dicho punto, ¿cuál es el punto? 1. Ya, entonces decimos que se cumple, jóvenes. 1 al cubo tiene que ser igual a ¿quién? A 1 a la cuarta más ¿quién? A por 1 al cuadrado más B por 1 y más C. Jóvenes, ¿acá qué sale? Que A más B más C es igual a 0. ¿Me entienden? ¿Ves? ¿Han entendido? Cuando una función es continua, es derivable en un punto, también es continua en dicho punto. ¿Me dejo entender? Ya. Ahora, noten que justo en el punto 1 estoy igualando este igual a este, ¿no? Porque para menores a 1 vale este, para mayores a 1 vale este. Ahora, tal vez alguien dice, ingeniero, ¿y qué pasa si quieres analizar en 2? Es que en 2 ya no puedes evaluar esto en 2 y esto en 2, ¿no? ¿Por qué? Porque en el punto 2, ¿quién es válido? Solamente esta curva. No se puede hacer esto, ¿me entienden? ¿Se han dado cuenta? ¿Sí? No puedes decir, ingeniero, esto es igual a esto, ahora evaluaremos en el punto 2, que no es lógico, porque esta curva es válido para menores a 1 y este para mayores a 1. Y si yo quiero evaluar en el punto 2, ¿qué debería suceder? Tengo que analizar solamente esta curva nomás, porque esta curva nomás es válido en el 2. ¿Estamos de acuerdo? Pues si acaso hay que tomar en cuenta esto y a veces siempre entran otras dudas, ¿me entienden? Ya. Ahora, jóvenes, ¿qué más nos dice? Nos dice que es derivable que f es derivable. Pero ¿qué más nos está diciendo, jóvenes? Que la primera derivada también es que esto también es derivable. ¿No ve? Como esto es derivable. Ahora, jóvenes, ¿qué significa pues, que esto más sea derivable? Esto es como si tú lo asumieras como y. ¿Qué te está haciendo? Que esa y es derivable. Entonces, es decir, tu segunda derivada es también derivable, te está diciendo. ¿Entiendes? Repito de nuevo, mira. Si f es derivable, ¿qué significa que f sea derivable? Que su primera derivada en este punto de análisis son iguales, ¿me entienden? O sea, sus primeras derivadas son iguales. Ahora, si f' es derivable, ¿qué quiere decir? Que al derivar esto, esas pendientes de la primera derivada son iguales. ¿Me entienden? Ya. Entonces decimos, chicos, es decir, como la primera derivada es derivable, entonces puedo volver, dice, a derivar. ¿Me entienden? Tomen una analogía. Si f es derivable, quiere decir que su derivada existe, de esta. Si esto es derivable, quiere decir que su derivada de este es la segunda. Existe. ¿Entienden? Ya. Entonces decimos, chicos, volvemos a derivar. ¿Ves que no es tan difícil? ¿Aquí sería cuánto? 6x. ¿Acá cuánto sería? 12x cuadrado más 2a. Listo. ¿Y dónde es válido esto? Esto es válido para x menores a 1. Y en cambio el otro es válido para ¿dónde, chicos? Para x mayores a 1. Y jóvenes, a partir de acá, ¿qué decimos? Pues como es derivable, ¿en qué punto? Pero a mí me interesa analizar en el 1 nuevamente, porque es el punto crítico, ¿no ve? Porque hay saltos de dos curvas diferentes. ¿Qué quiere decir, jóvenes, que es derivable en x1? Significa que sus pendientes, es decir, esto tiene que ser igual a esto en el punto 1. ¿Entienden?
6 por 1 tiene que ser igual a ¿cuánto? A 12 por 1 al cuadrado más 2a. Y jóvenes, de acá, despeje. ¿Cuánto vale a? Este viene a restar menos 6. Pasa a dividir. A vale menos. ¿Cuánto? Menos 3. Yo lo noto. ¿Vos? ¿Cuánto es a? Para mí es menos 3. Jóvenes, si a vale menos 3, acá mismo podemos decir, si a vale menos 3, sería menos 6, allá con más 6, b vale 5, ¿no, chicos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, jóvenes? Ya. Ahora, mira, si ya tengo a, b, ahora c. Para calcular c, jóvenes, es facilito. A vale menos 3, b vale 5, la suma es 2, c vale menos 2, ¿no, chicos? C vale menos 2. Ahora, jóvenes, algo más falta. Como también es derivable, obviamente significa que debería ser continua, ¿o no? Obviamente ya hemos hallado ABC, pero debería cumplirse eso, este último paso más. Ya, decimos, reemplazo. Este vale menos 3, este vale 5, y finalmente C es igual a menos 2. ¿No ven? Listo. Una vez que ya tengamos eso, obviamente, si f' es derivable, significa que existe su segunda derivada, pero también a la vez significa que esto es continuo. Bueno, que la función f' es continua. ¿Me entienden? ¿Y qué quiere decir continua? Pues esto tiene que ser igual a esto, ¿no ven? ¿Entienden? Entonces 3, pero en ese punto, ¿cuál es mi punto de análisis? En 1. Si te das de cuenta, creo que ya lo hemos tomado en cuenta aquí. ¿No ven? Entonces, igual a 4 por 1 al cubo más 2 por A y por 1, un ratito chicos, más B. Sí, estamos evaluando en el punto 1. ¿Sí? Y justo esto voy a colocar, es idem a este. Como es idem, ya esta ecuación ya la hemos usado, ¿no ve? Es idem a la anterior, idem a esta. Entonces, jovencitos, ¿ves? O sea, tiene que cumplirse. Imagínate que aquí, por alguna razón, te sale una incongruencia. O sea, entonces significa que está mal el problema planteado, ¿no? No se cumple lo que nos pide, por lo tanto no se puede resolver. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces solamente yo creo que la clave es entender el primero. Si una función es derivable, significa que su derivada existe de esa función. Como este también es derivable, significa que su derivada también existe. Si su derivada existe, es decir, en dicho punto de análisis, en dicho punto, en este caso en el 1, ¿qué significa? Que sus pendientes, es decir, esta derivada tiene que ser igual a esta derivada evaluada en dicho punto, ¿no ve? Evaluada en dicho punto quiere decir la pendiente. En 1, jóvenes, de este vale su pendiente, vale 3. Y de este debería valer ¿cuánto? Debería valer también 3. Por eso se iguala, ¿no ve? Pero a la vez, jóvenes, como había sido derivable en el punto 1, también quiere decir que es continua en el punto 1. Entonces, esta función es continua en el punto 1. Este valor en 1 tiene que ser igual a esto. ¿Ya, chicos? Nada más. La primera derivada es lo mismo, ¿no? Como esta función es derivable, esto también es continua, dice. Esta primera derivada es continua, es decir, esto es igual a esto en el punto 1. Esto coloco aquí. Si te has dado cuenta, analiza continuidad y luego diré su derivabilidad y por ende su continuidad. ¿Ya? Una vez que ya tengamos, jóvenes, ya hemos calculado ABC, pero a nosotros nos pide algo más. Nos dice calcular que las ecuaciones de la recta tangente y de la recta normal. Uno tal vez piensa, ingeniero, esto es paramétrico. No, nos está diciendo de qué curva. La curva dice que es y igual a la segunda derivada. Pero ¿en dónde nos pide calcular, jóvenes? ¿Qué ecuación de la recta tangente y normal? En el punto X2. ¿Dónde se encuentra el 2, jóvenes? ¿Se encuentra en este dominio o en este dominio el 2? X2. Se encuentra acá, ¿no? Entonces, esta es la que me interesa. Nos pide y igual a la segunda derivada, a esta segunda derivada. Pero si derivo esto por segunda vez, este es válido para menores a 1. No me interesa para menores a 1, me interesa para mayores a 1, porque esto se encuentra en el mayor a 1. Entonces, para allá las ecuaciones de la recta tangente, jóvenes, decimos
En vano mira, aquí ya está la segunda derivada, pero en vano voy a manejar esta función. Uno diría, ingeniero, esta función es esto. Sí, es esto. Pero a mí como me interesa analizar en el 2, como me interesa en 2, aquí se encuentra el 2. Directamente yo digo, mi función y va a ser igual a ¿cuánto? No va a ser igual a estos dos, va a ser directo a esto. 12 x cuadrado, ¿qué más? Más 2 por a. A vale menos 3 por 2, menos 6. ¿Ves? Ahí está. Jóvenes, es la curva que es válido ¿para dónde? Para mayores a 1. ¿Me entienden? Y como a mí me pide analizar en el punto 2, o nos pide calcular en el punto 2 todos los datos, o sea, las rectas, tangente, normal, nos puede pedir longitudes. Entonces, ¿para qué voy a analizar acá? En 6x. No me sirve, ¿me entienden? Entonces, jóvenes, ¿cómo calculo de esta curva? Porque así es la curva, mira, y igual a la segunda derivada. Esta es la segunda derivada. ¿Ves? Esto es la curva, es una parábola. ¿Qué me pide calcular? Su recta, tangente y normal. ¿Qué necesito, jóvenes, para calcular su recta, tangente normal? Como nos está diciendo en x2, si ya tengo x, jóvenes, ¿cómo calculo su y? Evaluando, ¿no? Si x vale 2, 2 al cuadrado, 4. 4 por 12, 48 menos 6, ¿cuánto sería? 42. Listo. Una vez que ya tenga eso, ¿qué más necesito, jóvenes? Necesito su pendiente, su derivada. Si derivamos, jóvenes, ¿cuánto es su derivada? De esto. 24 por x. Yo necesito para analizar en dónde, jóvenes. Por si acaso, recuérdense que este es el punto P sub 0, ¿no? El punto P sub 0 en X vale 2 y en Y había valido 42. Necesito evaluar en dónde? En P sub 0. Y jóvenes, ¿cuánto sería en P sub 0? Y' sub 0. ¿Cuánto vale? 48. 48. Listo, jóvenes. Y como último, sí, última respuesta, voy a colocar acá. Ahí está. Y acá tenemos que hallar que la recta tangente y la recta normal. Ya directo, jóvenes. ¿Cómo era? Y menos Y sub 0. Y sub 0 vale 42. Igual a la pendiente. La pendiente vale 48 por X menos X sub 0. 2. Listo. El otro es lo mismo, pero con la única condición de que su pendiente es el negativo de esto y sus recíprocos. Menos 1 sobre 48 por X menos 2. ¿Ves? Listo. No es necesario que simplifiques, que lo ordenes, como en el prefita, ¿me entienden? Aquí hay nomás, suficiente. Eso sería todo, chicos. ¿Ves? ¿Les parece fácil? Sí, ¿no ven? No es tan difícil. No parece muy difícil. ¿Ya, jóvenes? Ya. Entonces, eso sería. ¿Ya, chicos? Entonces, pueden copiarlo ahora ustedes. ¿Ya, chicos? Pueden copiar. ¿Sí? Pueden copiarlo. Les doy tiempito, chicos. Ya les doy tiempito. En cero no es continua, pero más bien no nos está pidiendo analizar en cero, porque más bien esta curva es válido desde 1 hasta 2. ¿Me entienden? Más bien. Por ejemplo, en el punto, menos 1. En el punto menos 1 tampoco existe esta curva, si te has dado cuenta, porque si x vale menos 1, aquí sería raíz par de menos 3. ¿Ves? O sea, te das de cuenta que a la final este intervalo, o sea, este dominio, es un dominio en donde hace que esta curva, por ejemplo, exista, no tenga indeterminaciones, o no indeterminación, sino esté definida. ¿Me dejo entender? ¿Ya? A diferencia del problema anterior o de los problemas anteriores que eran polinomios. O sea, los polinomios jóvenes eran continuos en cualquier dominio. ¿Me entienden? En cualquier dominio el polinomio es continuo y es derivable. Pero cuando son funciones como estas, medio raras, extrañas, probablemente no se cumpla eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice en este problema, jóvenes? En este problema nos dice, primero dice, mira, dice, allá las constantes, ¿qué constantes? A, B, C, pues, joven, A, B, C, pues no hay más constantes. ¿Qué más nos dice, jóvenes?
No, acá, jóvenes, mira, a diferencia del problema anterior, ya no nos pide analizar en todo su dominio. ¿Por qué no nos pide analizar en todo su dominio? Porque hay, por ejemplo, hay en ciertos valores en donde probablemente no sea derivable, ¿me entienden? Pues nos pide solamente en ciertos puntos estratégicos, ¿sí? Y justamente, ¿cuáles son esos puntos estratégicos? Son puntos en donde hay cambio de funciones, ¿me entienden? ¿Sí? Ya. Ahora, jóvenes, mira, seguimos. Dice que es continua en cero. ¿Qué significa que en cero sea continua? ¿Que es derivable? Que no. Significa que en cero es cuando es derivable, es decir, es continua. Cuando nos diga que es continua, ¿te acuerdas? Ese es el tema del primer parcial. Significa Límites laterales. cuando sus límites laterales son iguales. Eso significa que sea, voy a colocar acá, continua. Ya, chicos, muy bien, chicos, ¿no? Siempre, jóvenes, siempre, no se olviden y así, más así, ¿no? Cuanto más nos o los cosijamos o los cosija, menos probabilidades ya tienes de cometer más errores, ¿ya? Entonces nosotros decimos, jóvenes, como es continua en cero, dice, entonces su límite lateral izquierdo tiene que ser igual al límite lateral derecho, jóvenes, ¿no ve? Ahora, jóvenes, nosotros sabemos que los límites, ¿qué son? Básicamente es como una evaluación. Es decir, mira, el límite lateral izquierdo es el límite cuando, ¿qué, jóvenes? Aquí es el límite cuando, como estoy analizando en el punto cero, cuando X tiende a qué. Hay que evaluar en cero, pero como es izquierda, cero un poco menos, ¿no ve? Cero menos. ¿Qué función está menores a cero? ¿No? ¿Me entienden? Ahí está. ¿Qué vale? E a la X más E a la menos X. ¿Sí o no, chicos? Menos X al cuadrado menos 2. ¿Qué más? Seno al cuadrado de X. ¿Qué más? Menos X al cuadrado, ¿sí o no? Tiene que ser igual al límite lateral derecho. El límite lateral derecho es el límite cuando X tiende a ¿cuánto? X tiende a 0, pero más, ¿no ve? Porque estoy analizando en el punto 0. Repito de nuevo, si es que a veces tenemos dudas, jóvenes, nos podemos dar así. Unas rectas real así chiquitita, digo aquí está X, como me pide analizar en 0, entonces, ¿cómo sería el límite lateral izquierdo, jóvenes? Sería analizar, pero por este lado, por este lado. Ese es el límite lateral izquierdo, que significa 0, un poquito menos. El límite lateral derecho es analizar por la derecha. Límite lateral derecho y que significa 0, un poquito más. Por eso 0 más. ¿Quién está para mayores a 0? ¿Qué curva está para mayores a 0? ¿No ve, chicos? ¿Sí? ¿Sería cuánto? Ya. A menos bx más c por x cuadrado. Ya, listo, chicos, ¿no? Ya. Ya. Ya, este va a ser el último ejercicio. Ya. Ahora sí, mira, chicos, una vez que ya hemos hecho eso, ¿estamos de acuerdo todos? Mira, ahora, tomen en cuenta una cosa, chicos. Mira, cuando hablamos de un polinomio, una curva suave, una curva sencilla, ¿qué significa este límite? Básicamente es una evaluación. Ahora, otra cosa más que quiero que se recuerden, este más y menos, ¿en qué parte influye? ¿En qué parte influye? Cuando es una función especial, ¿o no? Por ejemplo, si la función contiene una parte entera, no es lo mismo evaluar, por ejemplo, en x igual a 0. Si evalúas en 0, vale 0. Pero si evalúas, por ejemplo, jóvenes, en 0 más, 0 menos, ¿cómo sería? 0 menos significa un poquito menor al 0. Un poquito menor al 0, ¿cuánto su parte entera? Menos. Menos 1. Menos 1. ¿Ves? No es lo mismo. ¿Entienden? Entonces, eso toma en cuenta. O sea, ahí es donde cambia este más o, pues aquí colocaré con más. 0 más es un poquito mayor al 0. Su parte entera, el 0. ¿Entienden? ¿Ves? Aquí influye.
colocar este más o colocar el menos influye en las funciones especiales sobre todo en el signo y en la parte entera, porque ahí es donde cambia la curva, no tiene salto, ¿entienden? Pero cuando son curvas como estas o como estas, no influye, jóvenes, que coloques más o que coloques menos o que no coloques, no influye. Mira, entonces aquí, ¿qué es? Si te has dado cuenta, es una simple evaluación. ¿Te acuerdas que en el ejercicio anterior, cuando hemos analizado la continuidad, hemos evaluado nomás, ¿no? Hemos dicho esto es igual a esto en el punto cero, ¿o no? Básicamente, eso es lo que aquí estamos haciendo. ¿Me entienden? Entonces vamos a decir, jóvenes, mira, en el punto cero, si me permiten, además acá voy a colocar. En el punto cero, en cero, hay que evaluar nomás para acá. Evaluar. Esto vale cero, ¿cuánto queda? Ah, ¿ves? O sea, ¿te acuerdas como en el ejercicio anterior? En el ejercicio anterior no hemos usado límites, o sí hemos analizado límites para la continuidad. No. ¿Por No, qué? Porque eran polinomios, porque eran curvas sencillas, porque al final el límite lateral, por ejemplo, izquierdo o derecho, de una función que es como un polinomio o una curva suave, como les decía, una curva sencilla, pues básicamente es una evaluación. Mira, el resultado, ¿qué es? A. ¿Y qué es A? Como evaluar en cero. En cero se emplaza, A, ¿qué? ¿Han entendido? Nada más. Ahora, jóvenes, pero aquí lo mismo, jóvenes, mira, no tiene funciones especiales, ¿o sí? No tiene, ingeniero, entonces no es necesario colocar este menos, pero, pero sí sirve colocar el límite. ¿Por qué sí sirve colocar el límite? Porque si tú evalúas en cero, ¿qué te da? indeterminado. Indeterminado. ¿Cuándo entonces, cuando analizas una continuidad, conviene colocar un límite? Cuando hay indeterminación. Cuando tú en un problema de ingeniería, no sé, de materias de más arriba, resuelvas un problema de algo y cuando quieras saber el comportamiento de esa función en un punto determinado o en un tiempo determinado y te da una indeterminación, ¿qué tienes que hacer? Colocar un límite delante. ¿Ves? Así aparecen los límites. En un problema de más adelante, o sea, de aplicación, no aparece un límite. Básicamente vos lo que necesitas es saber, digamos, el comportamiento de tal máquina, ¿me entienden? En el tiempo, digamos, 10, en 10 días. Y justo en 10 días te da una indeterminación. ¿Qué haces? Vos dices, antes de resolver esto, adelante colocaré un límite. ¿Ves? Vos colocas el límite al final. No aparece un problema con límites, ¿entienden? Al final, vos evalúas y justo te da una indeterminación, y si te da una indeterminación, entonces vos dices, no, esto no se resuelve así. Primero, antes colocaré un límite y resolveré el límite, ¿me entienden? Y ya. En mi caso, hay que resolver este límite, jóvenes. Entonces, por eso nos hablaba de Hopital, ¿entienden? Entonces, hay que resolver. La mayoría de los jóvenes donde se han arruinado en estos problemas es, mira, al derivar el seno al cuadrado, ya se vuelve largo. ¿Qué es lo que tú harías? ¿O qué es lo que nosotros haríamos, chicos? Yo más o menos, a ver, así a simple vista, a ver, chicos, analizaremos así, a grosso modo, a ver qué hacemos acá. Mm, ya, pues creo que ni modo, ¿no? Derivaremos, chicos. ¿Sí? Derivaremos. A ver, coloco acá el límite cuando x tiende a cero menos. Pero igual no influye que sea menos o que sea más, porque la curva no tiene funciones especiales. Ahora, chicos, ayúdenme a derivar. Deriven, por favor. Ya con esta derivada yo creo que se va a ir la indeterminación. Estimo que se va. ¿Ya? ¿Cuál sería, jóvenes, tu derivada? A la x, porque Hopital, ¿no? Es 0 sobre 0. Sin determinación podemos aplicar Hopital. Ahí está. Listo, jóvenes, ¿no? Esa sería su derivada. ¿Sí o no? Ahora, de esta Sí. su derivada, 2 seno de x por coseno de x y menos 2x. ¿Sí o no? Ya, una vez que hemos hecho eso, chicos, decimos, a ver, ingeniero, yo creo que ahora sí ya se ha perdido o creo que se puede perder la indeterminación. A ver si evaluamos en 0, este da 1, 1, 1 menos 1, 0 por 0, 0. Ya, ahora seguiremos, chicos. ¿Ya? ¿Qué más hacemos? ¿Qué más me recomiendan, chicos? Volver a Uno derivar. más.
Ya podemos volver a derivar, pero también ya podemos, yo creo ya resolver, jóvenes, ¿o no? Sigue dando, ¿no? Ver el seno doble de X y volverlo a derivar. Sí, este volveremos seno doble de X, ¿ya? Así más rápido, directo, aquí mismo lo voy a borrar para no perder tiempo. Este es el seno de 2X. Listo. Ahora sigue dando indeterminación 0/0. Volvemos a derivar, jóvenes. Si volvemos a derivar, ahora sí evaluaremos. Una vez que derive, vamos a evaluar. ¿Ya? ¿Cuánto es su derivada de este? Lo mismo, ¿no? Y evaluando da 1. ¿Cuánto es su derivada de este? Creo que sigue dando indeterminación. Sí, sigue va a dar. Vamos a seguir. Ya, a ver, haremos nomás, no hay que evaluar todavía. Creo que sigue dando indeterminación. Ya. Si derivamos, e a la x. Si derivamos, más e a la menos x. Si derivamos, menos 2. Si derivamos este, 2 veces coseno de 2x. Menos, si derivamos, 2. ¿No ve, chicos? Ahora sí. Sí. Una vez que ya hemos hecho eso, chicos, ahora sí yo creo que ya es conocido. O si gustas, puedes volver a derivar, pero ya creo que son límites conocidos. Pero si no, a ver, derivaremos de nuevo, ¿no, chicos? ¿Por qué? ¿Por qué te digo? Porque ya es conocido. ¿En qué sentido ya es conocido? Mira, este menos 2 es menos 1, menos 1. Con estos los agrupamos. De aquí factorizamos un menos 2 y es un límite conocido. ¿Me entienden? Pero a ver si volvemos, si evalúa, sigue dando 0/0. ¿No? Volveremos a ver a derivar, chicos. Aplicaremos Hopital, ya que hemos aprendido Hopital, haremos sigue. Pero ya podíamos combinarlo, ¿no? Podíamos combinar con problemas que ya, o con límites conocidos. Pero en mi caso, a ver, derivaré nomás. Si derivamos, chicos, e a la x menos e a la menos x. Si derivamos este, jóvenes, menos 4 veces seno de quién? De 2x. Interesante, ¿no? Porque sigue dando indeterminación, ¿no, chicos? ¿O no? Sigue dando 0/0 o no. Ya. Este no se quiere ir, chicos, pero lo vamos a factorizar ahorita. Ya. Podemos usar ahora sí, si quieren, los límites conocidos, jóvenes. Mira, ¿en qué sentido? O podemos combinar. Para ya no manejar al seno, podemos colocar acá 2x y multiplicar por 2. Y sabemos que esto vale ¿cuánto? 1, ¿no? Ahora podemos aplicar de nuevo Hopital, ¿ya? Hopital y pues ya, eso sería todo. Estoy haciendo una combinación, chicos, también ya para no solamente mecanizarnos en Hopital, sino que también podemos aplicar límites conocidos. Si derivamos este, es e a la x. Si derivamos el otro, es más e a la menos x. Y jóvenes, aquí, ¿qué nos queda? Mira, este 2 por este. Aquí me falta algo más. Un x más. Un x me falta. Ya, listo. Entonces, jovencitos, ¿qué me queda? Menos 8x. ¿Cuánto es la derivada de menos 8x? Menos 8. ¿Listo? Ahora, jóvenes, evalúa. Si evalúas, ¿te da cuánto? 1 más 1 entre menos 8, menos 1 cuarto. Y eso vale A. ¿Sí, jóvenes? Ya hemos hallado el valor de A. ¿Ves? Un poco largo se ha hecho, ¿no? Interesante el problema. Un ratito, chicos. Interesante el problema en el sentido de que hemos tenido que aplicar harto Hopital. ¿Sí? Ya. Entonces, y creo que también a los que preguntaban, ¿no? En algún momento, pero Hopital entrar a un examen y todo, creo que también acá podemos notar que no puede entrar como un ejercicio, pero parte de un ejercicio, ¿me entienden? Ya. Hasta ahí creo que se entiende la continuidad. ¿Sí, chicos? Ya. Es el caso más difícil, aunque no crean, creo que el caso más difícil en donde tengas que analizar la continuidad y sea por una indeterminación. Y si es una indeterminación, sí o sí manejar el límite. ¿Ya? Seguimos, jóvenes, el siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto?
nos dice que es derivable en 1. Jóvenes, si es derivable en 1, ¿qué significa? Que sus pendientes son iguales. Sí, pero ¿qué más significa? Que es continua. Voy a analizar primero continuidad, ¿ya? Que es continua en x igual a 1. Ingeniero, ¿por qué es continua? Porque es derivable en 1. Y si es derivable, es también continua. ¿Por qué, ingeniero, estás analizando primero la continuidad? Porque creo yo que es lo más fácil. Ya no voy a manejar acá límites laterales, ¿no ven, chicos? ¿Por qué? Porque no me conviene. ¿Por qué? Porque en 1, creo que en 1 no hay indeterminación. A ver, analiza esto en 1. Recordate, en 1 estos dos intervienen, ¿no ve? ¿Sí o no? Entonces, en el punto 1, esto tiene que ser igual a esta curva. ¿Sí? Entonces, evalúa. A por B por 1, tire menos B nomás. C por 1 al cuadrado, C. Igual, esto evalúa en 1. Evalúa en 1, jóvenes. ¿Cuánto sería? En el numerador da 1 nomás, ¿no? Acá da 5 por 1. Raíz de 1 es 1. Acá sería en 1, 0. E a la 0, 1. ¿Sí o no? ¿Cuánto sería esto? Un quinto. Ya hemos calculado el valor de A, que vale menos un cuarto. ¿Ya, chicos? Menos un cuarto. Hasta ahí, ¿se entiende, chicos? Mira, ya tenemos, ya nos falta una ecuación más. Con eso ya vamos a resolver todo. Entonces, ¿qué más nos faltaría, jóvenes? Analizar. Derivabilidad, ¿no? O derivable. Como es derivable en x igual a 1. Recordad, voy a volver a redundar. Como es derivable en 1, también es continuo en 1, ¿no? Ya. Pero si es continuo en 1, en 0, por ejemplo, no es derivable. No necesariamente es derivable en 0. No necesariamente. No se cumple. No necesariamente se cumple. Ya. Ahora, jóvenes, ¿qué significa derivable? En sus derivadas laterales tienen que ser iguales en 1. Entonces, jóvenes, haremos así, mira. Vamos a derivar. Deriva este. ¿Cuánto su derivada? Pero hay que evaluar en el punto 1. ¿Entienden? Entonces, ¿te acuerdas que cuando teníamos un ejercicio anterior, derivamos, cuando era con 2 o con 3 en este caso, hay que derivar esto, derivar esto, derivar esto, con ello haya su derivada o no? Básicamente esto es lo mismo, ¿me entienden? Pero a mí, como me interesa en el punto 1, ¿este sirve, el primero? No, No sirve. Entonces, si alguien gusta, lo que podemos hacer es esto, para ahorrarnos tiempo. Vamos a derivar, pero como necesito analizar en 1, pues la primera función lo elimino. Si alguien en tu examen te pueden decir, no, pero ¿por qué se elimina? Porque es que no me interesa en el 1. En el 1 no se encuentra esta curva. Entonces, ahora derive. ¿Cuál es la derivada, jóvenes? menos B más Menos B más 2CX. Ahora, ¿dónde era lo difícil en este examen? Acá. ¿No ve? Ese era lo difícil en este examen. Ahí son los chicos han dicho, pucha, dije, ¿qué hacemos? ¿Me entienden? Ya, ni modo, jóvenes, esa derivada. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué dices? 4. Voy a hacer, chicos, para que no sea muy largo, mira, para que no sea aquí un triple producto. ¿Por qué no sube, jóvenes? Mira, aquí voy a hacerlo, ¿ya? Raíz de 2x menos 1 por e a la 1 menos x, ¿estamos de acuerdo? Dividido entre 4x más 1 por la raíz de x. ¿Estamos de acuerdo? Mejor, ¿no? Ya, para que no vea un triple producto y su derivada ya no entienda cómo hacer. Ahí está, mira. ¿Qué hay que hacer, jóvenes? Hay que elevar al cuadrado el denominador. Hay que derivar el de arriba. Si derivamos el de arriba, jóvenes, es un producto. Hay que derivar primero el primero. ¿Cuánto es la derivada de un radical? 1 sobre
2 veces la raíz de 2x menos 1. Por regla de la cadena, por la derivada de adentro. La derivada de 2x menos 1, 2. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar. Por la derivada del segundo. La derivada de la e lo mismo, pero por regla de la cadena, por su derivada de su exponente que vale menos 1. Listo. Ya hemos derivado, jóvenes, ahora el de arriba. Por el de abajo sin derivar. ¿No ven? Ahí está. ¿Qué más, jóvenes? Menos ¿quién? El primero sin derivar. Menos el primero sin derivar. Menos el primero sin derivar, chicos. Por la derivada del segundo. La derivada del de abajo, diré. La derivada del de abajo está más fácil, creo. La derivada de 4x más 1, 4. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar. Por la derivada de la raíz de x. 1 sobre 2 veces raíz de x. Listo, chicos, ¿no? Sí. Ahí es donde los chicos, ¿no? Más o menos se han asustado. Han dicho, pucha, ¿qué hacemos, no? Pero, ¿sabes qué es lo bonito? Que no es tan complicado. ¿En qué sentido? Voy a colocar con color ya, rojito. Este es válido desde 0 hasta 1. En cambio, este otro, desde 1 hasta 2. ¿No, chicos? ¿Listo? Entonces, como nos piden analizar en el 1 su derivabilidad, entonces ambas pendientes deberían ser iguales en 1. Entonces, jovencitos, ayúdenme. Evalúa en 1, en x1. ¿Cuánto sería? 2c menos b. Ahora, jóvenes, el otro. Parece largo, pero todo se va a anular al parecer. Bueno, se vuelve sencillo. A ver, ¿cómo sería, chicos? En 1. ¿Cuánto sería en 1? 5 al cuadrado por 1, 5, 1 sobre 20, 1 sobre 25. Ahora, jóvenes, este en 1. Recuérdate que este 2 se va con aquel 2. ¿Qué más? Ahora en 1, jóvenes, en 1 esto vale 1, porque 0 su exponente vale y sería 1. Y en 1 esto ¿cuánto vale? 1 también, ¿no? Ah, ya, 1 nomás directamente. 1 nomás. Más, ¿cuánto vale este? 1. Este vale 0. ¿Quedaría cuánto? Menos 1. Nada más. Todo esto multiplicado por este, que vale 5. ¿Me entienden? Menos, este vale 1, este vale 1. 1 por, ¿ves? Todo se anula. Este vale 4, este vale 1, este vale 5 medios. ¿No es? Así, jóvenes. ¿Qué les parece? Sería 2c menos b igual a, este se anula, se vuelve 0. ¿Cuánto sería? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 medios. Menos 13, 25 por 2, 50. ¿Sí o no? Ahí está. ¿Ves? No, no voy a decir difícil. Uno aparenta ser grande y uno dice, no, algo estoy arruinando, no puede ser tan grande. No, así salió, joven. No, no, no hay de otro. Entonces, jovencitos, ya tenemos los valores. Si alguien me puede ayudar a resolver, ya tenemos acá, si gusta, ecuación 1 con dos incógnitas b y c y la ecuación 2 con b y c. ¿Sí? Si no me equivoco, eran un poco largos sus respuestas. Eso sería, jóvenes. ¿Sí? Ese era uno de los más difíciles, creo que más difícil. ¿Sí? Más difícil en el sentido de que primero esta continuidad era aplicar Hospital una infinidad de veces, porque su derivada de la función era largo, ¿me entienden? Ya, eso solamente, chicos. Ya. Entonces, jóvenes, pueden
¿Cuánto te sale? Ya. Me dijiste, B vale y C menos 71/100. Ya, muchas gracias. Eso sería, jóvenes, entonces, ¿no? Ya. Entonces, ahora, y yo creo que ya tenemos también el límite más superior, digamos, de un ejercicio. Es decir, en el sentido de que sea largo, ¿no? No creo que sea en que son preguntas capciosas, si se han dado cuenta. Más, eh, podríamos decir que un problema puede ser difícil, no porque es capcioso, sino porque es largo su derivada, ¿no? O resolver un límite, no se quiera técnicas de Hospital, por ejemplo. ¿Ya, chicos? Sí. Eh, Habíamos dicho siempre, ¿no? Que una función, si es derivable en un punto, significa que es continua en dicho punto. ¿Entienden? Si es derivable en uno, obviamente también es continua en uno. ¿Ya, chicos? ¿Qué les parece? Bien, ¿no? Más o menos, ¿sí? Pasable. ¿Ya, Interesante, chicos? Ife. Ya. Ahora, jóvenes, en vista de que no están todos, pues ya vamos a, Uno más, hinche. Iniciaremos máximos y mínimos. Inge. Un hito más. ya vamos a hacer, pero ya, chicos, haremos uno más, ¿ya? Haremos uno más de continuidad, de derivabilidad. No, chicos, o sea, ingeniero, porque, repito de nuevo, ¿no? Porque, por ejemplo, de una curva, para saber su pendiente, por ejemplo, en dicho punto, debería existir un contorno, ¿me entienden? Por eso, mira, aquí hay un contorno. O sea, hay curva tanto por debajo de este punto de análisis como por encima, pues por ello que puedo saber su recta tangente. Y esa recta tangente tiene una pendiente, y esa pendiente es el pendiente de la curva en dicho punto. Pero, ¿qué pasa si yo tengo una curva que es así? Quiero saber la pendiente, jóvenes, en este punto.
¿Ves? No se puede. ¿Me entienden? Porque no se sabe. No se sabe cuán será su pendiente. ¿Me entienden? Pero si un poquitito me voy hacia la derecha, por axitos, ya puedo saber su pendiente, ¿no? ¿Entienden? Ya, por esa razón, chicos. Otra curva. Por ejemplo, si yo tengo esta curva, jóvenes, quiero saber la pendiente en este punto. No se sabe la pendiente en ese punto. En ese punto no se sabe cómo será la recta tangente, ¿no? ¿Entienden? Sí. Pero si me voy un poquitín hacia la derecha, por aquí, ya puedo saber cuánto vale su pendiente. ¿Me entienden? Ya. Es por esa razón que no puedo saber la pendiente en el punto 1. Pero sí, en mayores al 1, sí ya puedo saber. Ya. Entonces, chicos, ¿qué nos está diciendo? Solamente nos está diciendo que si existe, ¿qué significa si existe, jóvenes, la primera derivada? Significa, pues, jovencitos, que si evaluamos en el punto 1 deberían ser iguales, ¿no, chicos? Entonces, evaluaremos en el punto 1. En el punto 1, en x igual a 1, evalúa. Entonces, ¿qué nos da? Chicos, 4 y acá nos da 4. ¿Sí o no? ¿Ves? Existe en el punto, jóvenes, en el punto 1. Obviamente aquí ahora, jóvenes, estamos analizando en 1, ¿no? En 1 estamos analizando. ¿Ya, chicos? No sé cómo colocar. Creo que no me gusta esta notación. Creo que mejor decir en 1, ¿sí? En el punto 1, en x igual a 1, chicos. Decimos ya. Entonces, a ver, para menores a 1 es este. ¿Cuánto vale? Tiene que ser igual a este, ¿no? Sería 2 por 1 más 2. ¿Qué concluimos? Que sí son iguales. ¿No ven? En resumen, jóvenes, voy a colocar por si acaso. ¿Qué significa este 4? Significa la derivada, jóvenes, así, ¿no ve? En 1, pero menos, ¿o no? Menores a 1, es menores. 1 menos. La derivada lateral izquierda. ¿Cuánto vale? 4. ¿Y cuánto vale la derivada lateral derecha, jóvenes? El 1 más. Es este, ¿no? Evaluado en 1 es el que hemos hecho. 2 por 1 más 2. ¿Cuánto vale? 4. Entonces, jóvenes, como ambos son iguales, recién podemos concluir que sí existen, ¿no? Por lo tanto, como son iguales, ¿no? Voy a decir como f' de 1 menos es igual a f' de 1 más. Entonces, concluimos que f' de x, en este caso no f' de x, sino f' en 1 existe. ¿Sí, jóvenes? Eso decía la teoría, ¿no? Ya, chicos, eso decía la teoría. Si una función, tiene derivada en 1, significa que sus límites, sus derivadas laterales son iguales. ¿Ya, chicos? Nada más. Ya está, chicos. Ahora sí, jovencitos pueden copiar. ¿Sí? Sí. Entonces, nada más, ¿no? Si sus derivadas laterales, eso decía la teoría, si sus derivadas laterales, jóvenes, existen y son iguales, entonces la derivada en dicho punto existe. ¿Ya? Eso significa la derivada, jóvenes. ¿Sí? Ahora, no confundan con la palabra derivabilidad. Cuando nos habla, digamos, es derivable, o sea, al hablarnos de derivable, nos está diciendo también que debería ser continua. En este caso no, en este caso solamente nos está diciendo si existe. Es decir, en los contornos menores a menos a 1 y mayores a 1, sus pendientes son lo mismo, nos está diciendo. ¿No ve? En nuestro caso sí son lo mismo. Y otra cosa es que ya analicemos la continuidad. ¿Ya, chicos?
A ver, vamos. Ya, yo creo que con eso, jóvenes, ya estamos, ¿no? La parte de derivabilidad. Aunque no crean, hace unas semanas de un libro, no sé cuál, ya, dice lo siguiente, ya me van a escuchar, ya dice, mira, dice, en ciencias, ingeniería y negocios, voy a volver a repetir, ya chicos, en ciencias, ingeniería y negocios, a menudo tenemos interés en los valores máximos y mínimos de una función. Por ejemplo, una empresa tiene interés natural en maximizar sus ganancias y a la vez que minimiza los costos. Por ejemplo, todas las latas en un supermercado que contengan un volumen específico tengan la misma forma, mismo radio y altura. Es decir, si vos vas a un supermercado, ves todas las latas que tienen un volumen específico, un cierto volumen, siempre tienen, ¿no ve?, el mismo radio, la misma altura. ¿Y por qué, no? Ahí dice, esto no es coincidencia, no es coincidencia, puesto que hay dimensiones específicas que minimizan la cantidad de metal usado y entonces reducen los costos de construcción de la lata. Ya, chicos, entonces, estos problemas de máximos y mínimos sí se van a presentar en sus, en sus, en sus diferentes carreras, ¿sí? Por ejemplo, a ver, yo creo que los químicos, pienso que los mecánicos, esos electromecánicos, civiles, creo que todos llevamos una materia que se denomina fluidos, mecánica de fluidos. Creo que todos llevan en física 100 también mecánica de fluidos. Ahí, por ejemplo, jóvenes, te doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando tú ves, ¿no?, un canal, hay un canal, un cierto canal, ¿no? Por tu misma zona o por una carretera ves un canal, ¿no? Donde, donde el agua mm, va circulando, ¿me entienden? Se puede calcular la forma del canal según máximos y mínimos, según problemas de optimización, qué forma debería tener para que el material usado sea lo menor posible y obviamente el agua que va a escurrir, o sea, que va a circular, sea la mayor posible. ¿Entienden? Entonces, así, jóvenes, aparecen diversos problemas. Por ejemplo, en una materia de mí que se llamaba análisis no lineal, justamente también se quería saber, ¿no?, dónde la velocidad es cero, problemas de máximos y mínimos. Entonces, al final, nunca te van a decir, chicos, mira, esto de mecánica de fluidos es un problema de máximos y mínimos. No, vos vas a querer calcular algo que optimice, ¿me entienden? Y vos vas a decir, a ver, ¿qué es algo que optimice? Es derivadas, ¿me entienden? Eso quiero que notes. O sea, todo este conocimiento no va, en un libro no va a aparecer, pues. Tienes que acordarte de lo que has llevado en cálculo, ¿no? Es relacionarlo, ¿me entienden? Ya, chicos, entonces vos básicamente matemáticamente ya manejarías, ¿no?, esto de optimizar y todo ello, ¿sí? Ya. Inge, una pregunta que me hice fue, ¿no le cansa dar clases? Es como comer comida favorita, pero si la hace constante, ah, es que no doy muchas clases, ¿sí? Solo hoy día es mi día que voy a dar todo el día. Como muchos deben saber, yo soy uno de los que se abuse. No me gusta dar mucho, ¿sí? Por eso cuando me dicen cálculo 1, muchos chicos me han pedido cálculo 1 para económicas, para la EMI, dar en la mañana, en la tarde, así en la noche. No, prefiero dar uno nomás, ¿sí? No me abuso, sí, no me abuso, pero porque tampoco doy muchas materias. La verdad, solamente varío, ¿no? Esa es la ventaja, tal vez. Repetir lo mismo sí es abusivo, ¿sí? Ya. Pero ayer le estoy diciendo, jóvenes, ¿sí? Inge, ¿cómo lo va a hacer hoy? Oye, es que me gustas, jóvenes. Es como cuando juegas Dota todo un día, no pasa nada, pues, ¿no? Entonces es por eso. Pero imagínate que todos los días tengo que dar todo el día, ahí sí me emputaría,
y les mandaría la mierda a todo el mundo. Ya. Sí, pero, ucha, hay personas que dan así y bien, ¿no? Bien, yo digo bien, pero yo no estoy hecho para eso. Sí, o sea, cada uno tiene sus cualidades, ¿no? Pero sí me gusta dar hasta más, porque al final ya voy a estar tranquilo y todo. Ya, ya. Ahora sí, mira, problemas de optimización. ¿Ya, chicos? Problemas de optimización también se les denomina máximos y mínimos. ¿Sí? Máximos y mínimos. ¿Me están atendiendo, no ve, chicos? Porfa, ya. Esto de máximos y mínimos, yo la verdad nunca lo he entendido en cálculo. Ya he pasado clases y todo, pero nunca lo entendí muy bien. ¿Ya? Y aunque no creas, es un problema, o este tipo de problemas, pucha, es harto, hay hartos ejercicios, así jóvenes, así. Agarras un libro, otro, hay harto. Entonces uno dice, ingeniero, no, ¿cómo voy a aprender? Es mucho, no es mucho, jóvenes. Yo, según mi experiencia, te digo, basta que sepas unos cuantitos nomás. Basta que sepas unos dos y algo así, nada más. Lo demás es, primero, como te digo, de nuevo voy a volver a repetir, es entender cómo funciona. Ese es clave, jóvenes, entender cómo funciona. ¿Sabes cómo funciona? Ya no necesitas saber más, ¿me entienden? Entonces te voy a dar las reglitas, ¿ya? Hay una serie de reglas, espero no ser tan abusivo con mis reglas, ¿ya? Te voy a dar una serie de reglitas que hay que seguir. La primera regla, jóvenes, es leer el enunciado. Tienes que leer, interpretar, imaginarte, divertirte, ¿me entienden? Si vos ves un problema en donde te dicen, ¿no? Cierta persona está fabricando algo, imagínate, no sé, pues imagínate algo chistoso, ¿no? Calzones, lo que sea, ¿no? ¿Entiendes? ¿No? Imagínate algo divertido, ¿ya? No sé, lo que tú quieras, ¿ya? Entonces, lo primero que tienes que hacer, jóvenes, es leer, ¿ya? Y lo segundo que tienes que hacer, ¿qué es? Volver a leer, ¿ya me entiendes? Ya, es leer e interpretar, y interpretar, y tratar de imaginarte, ¿no? Interpretar. Hay veces, hay cositas que cuando leemos no entendemos, hay léxicos que a veces no entendemos muy bien. Imagínate nomás, trata de imaginarte en la medida posible, ¿me entienden? Ya. Ahora, hasta ahí estamos bien, ¿no? Creo que todos dicen, ¿no? En un problema de optimización, es decir, más teórico, lo primero que haces es leer, ¿o no? Obvio, hay que leer. Lo segundo, jóvenes, es hacer una buena gráfica. Lo segundo, siempre, jóvenes, es hacer una gráfica, ¿sí? En la medida posible. Hay momentos que hay problemas que no necesitan gráfica, pero si necesitan hacer una gráfica, tienes que hacer una gráfica. Gráfica, ¿me entienden? Y en esta gráfica, jóvenes, que vas a hacer, tienes que meter, por ejemplo, estamos hablando de un rectángulo. Si hablamos de un rectángulo, ¿qué tienes que hacer en esa gráfica? No vas a dibujar un rectángulo nomás, ¿no ve? ¿O qué más vas a hacer del rectángulo? Vas a decir, ingeniero, este que sea mi base y este que sea mi altura. O sea, ¿qué vas a hacer? Vas a darte variables, ¿entienden? Vas a graficar más te, te das o dar más dar variables. ¿Variables a dónde? Variables, pues para que puedas hallar, por ejemplo, en este caso, tu área. Imagínate que tienes un cono. Un cono. ¿Qué variables te vas a dar? Pues te vas a dar la altura. ¿Qué más te vas a dar? El radio. Con ello vas a poder hallar su volumen, ¿me entienden? Es más dar variables. ¿Has entendido? Ya tienes que darte variables. ¿Ya, chicos? Obviamente es lógico, ¿no? Cuando tú grafiques algo, no vas a manejar así. Me dice un rectángulo, ahí está el rectángulo. No ve. Tienes que darte variables para allá, tal vez su perímetro, tal vez su área. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Mira, ¿ves? Sentido común creo estos pasos hasta el momento. ¿Ya? Lo segundo, jóvenes, es buscar qué función hay que maximizar o minimizar. Buscar la función a maximizar o minimizar. Buscar la función a maximizar o minimizar. Ingeniero, esto no entiendo. ¿Cómo vamos a buscar la función
a maximizar o minimizar, ingeniero. No entiendo, ingeniero, ya no entendió esto. ¿Cómo sería esto? Función a maximizar. Mira, te voy a dar, por eso te digo, deberías anotarte muy bien. Por ejemplo, siempre te habla de algo, te dice de manera que su volumen sea máximo. ¿Cuál es la función? El volumen. De manera que su área sea máximo. ¿Cuál es la función? Área. Ya, ¿qué yo he visto generalmente? Yo he visto generalmente de manera que la longitud sea mínima. Imagínate, nunca te van a pedir, pues, construir algo de manera que la longitud sea máxima, ¿no? O sí, no tiene sentido, porque generalmente necesitas, si hablamos de una soga o de algo, queremos que sea la menor longitud posible, ¿no? Pero ya, eso es ya otra cosa, pero pues suele ser longitudes, suele ser áreas, suele ser volumen, o suele ser ángulos en muchos casos. Es en todos los problemas que por lo menos yo he visto en los exámenes, libros, eso es sobre todo lo que nos pide, ¿me entienden? Y que puede ser, ya te digo, longitudes, volúmenes, ángulo, áreas, ¿sí? Ya. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Hay que buscar la función a maximizar o minimizar, ¿sí? Hay que buscar la función. Y eso en el enunciado mismo te dice, te habla, ¿no? Entonces, ya. Y jóvenes, una vez que ya tengamos eso, ya tengamos la función a maximizar, hay que formar una ecuación con la función a maximizar, ¿sí? Entonces, voy a decir, formar una ecuación, formar una ecuación, ¿sí? Eh, con la función a maximizar, con la función a maximizar o minimizar. Función a maximizar o minimizar. Ya, jóvenes, hay que formar una ecuación con la función a maximizar y minimizar. Posteriormente, jóvenes, tenemos que esta ecuación tiene que estar en función de una sola variable. Es decir, la función a maximizar o minimizar debe estar en función de una sola variable. Debe estar en función de una sola variable. De una sola variable. Poco a poco vamos entendiendo esto cuando hagamos ejercicios, ¿ya? A veces uno dice, no entiendo, ya me ha abusido. De una sola variable. Ahora vamos a entender por qué tiene que estar en función de una sola variable, ¿ya? Ya, chicos, debe estar en una sola variable. Y para que esté en función de una sola variable, en muchos casos hay que usar, aquí voy a colocar, usar datos del problema, ¿ya? Generalmente en el enunciado hay datos. Hay datos, o también de la gráfica también se puede obtener a veces datos. Alguna relación, ¿no ven? Entre radios, alturas, así, ¿ya? Coma, etcétera. Pero la finalidad siempre es llevar, la función debe estar en función de una sola variable, ¿sí? Y vámonos a las últimas, jóvenes. Derivar, e igualar a 0. A 0. Justamente cuando derivamos hallamos la pendiente. Y al igualar a 0 estamos hallando los máximos y mínimos. Por eso se llama máximos y mínimos, porque no se sabe muy bien si es un máximo o es un mínimo, pero de que es uno de estos dos o probablemente es uno de estos dos, es, ¿entienden? Pero de cómo sabemos y de cómo vamos a saber si es máximo o mínimo. De cómo sabemos, acá voy a colocar, de cómo vamos a saber si es máximo o mínimo, pues jóvenes, hay el criterio de la segunda derivada, pero no se acostumbra a hacer. ¿De cómo se sabe si es máximo o mínimo, jóvenes?
pues voy a decir acá, solamente razonando, ¿sí? De cómo sabemos que es máximo mínimo, razonando. ¿Ya, chicos? Nada más, ¿sí? Eso sería, jóvenes, todo. Ya. Muy bien, ahí está, jóvenes, todos los pasitos. Y pues, a ver, ingeniero, no entiendo mucho, ya en este ejercicio vamos a entender, chicos, ¿sí? Ya, haremos un ejercicio. ¿Ya, jóvenes? Ya está. Ya, ahí está, chicos. A ver. Ya dice, encontrar, dice. Aunque creo que ha habido en el anterior semestre, era uno bueno. Era, a ver. Un ratito, chicos, un ratito. Había uno de un semestre que era bueno. Era corto y creo que es bueno estratégicamente para hacer el primer ejercicio. A ver. Chicos, ¿están tristes porque la vida les ha pagado mal? De números X, Y. Ya, chicos, ahí está. Tales que Y sea el triple del cuadrado de X, coma, y que la diferencia de sus cuadrados sea máxima, de sus cuadrados sea máxima. Este es del examen 2021, ¿ya? Ya, chicos, ahora sí. Ya, otra vez atiéndanme, jóvenes, ¿sí? Bien atendido, por favor, ¿ya? Eh, como te digo, estos pasos que yo te estoy dando es general en el sentido de que general, en el de que es bien completito. Obviamente para un problema tal vez muy básico, si estas cosas no se hagan, ¿me entienden? Pero veamos. Primero, leer e interpretar. Si leemos, ¿qué dice? Hay una pareja de números, X, Y, ¿me entienden? ¿Y qué nos está diciendo? Nos está dando condiciones, ¿no? Que Y es el triple del cuadrado de X y que la diferencia de sus cuadrados es máxima. Creo que ya hemos interpretado, ya sabemos de que estamos hablando de qué? De dos números, de una pareja de dos números, ¿me entienden? Que sufren o tienen ciertas condiciones que nos mencionan en el problema. ¿Está ahí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, hemos leído. Ya. Hay que hacer una gráfica, dice, y dar variables. En esto, jóvenes, creo que hacer una gráfica no tiene sentido, ¿no? A menos que hagamos dos numeritos abrazándose, ¿no? Y besándose, chicos. ¿Sí? ¿No ven? Entonces, pero lo que sí puedo darme es dar variables. Como sabemos, X es el primer número, ¿no? Colocaremos, si gustan, el primer número. ¿Sí? Si lo damos ese orden. ¿Y qué es Y? Y sería el segundo
segundo número. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Hasta ahí estamos bien. Creo que ya hemos graficado y dado variables. ¿Sí, chicos? Ya. Buscar la función a maximizar o minimizar. Ya. Hasta acá, si quieren, hemos hecho el primer punto. Ahora, jóvenes, ¿cuál es la función a maximizar o minimizar? Acá nos habla, mira, de que la diferencia de los cuadrados sea máximo. ¿Cuál es la función a maximizar o minimizar? Voy a colocar, si quieren, acá. La función, obviamente en tu examen no vas a colocar así, ¿no ve? En mi caso, ¿qué es? ¿Maximizar o no? Es una función que tengo que maximizar. ¿Y cuál es la función que tengo que maximizar? La diferencia. Esa diferencia, jóvenes, ¿qué quieres llamarlo? ¿Están de acuerdo que yo lo llame D mayúscula o D minúscula? ¿Sí? Ya, ahí está, ¿ves? La función que voy a maximizar o minimizar va a ser diferencia, que yo lo voy a denominar con D minúscula. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ves? Así tienes que hacer. Hay que identificar. En mi caso es una función a maximizar. ¿Ya? Seguimos, chicos, seguimos. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Ya, formar una ecuación con la función a maximizar o minimizar. Es obvio, jóvenes, si yo necesito maximizar o minimizar la diferencia, en mi caso es maximizar. ¿Cuánto vale, jóvenes? Hay que formar la ecuación. Formaremos su ecuación. ¿Qué es D, jóvenes? Dice que D es ¿qué? La diferencia de sus cuadrados. Jóvenes, entonces, pero antes de hacer la diferencia, porque vos dirías, ingeniero, la diferencia podría ser, mira, alguien diría, ingeniero, puede ser x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿o no? ¿Eso es lo que nos pide o no? La diferencia de sus cuadrados. Ahí está, de esos dos números. ¿No ve? O la otra opción, ¿cuál sería, jóvenes? La otra opción sería que la diferencia sea ¿cuánto? Y cuadrado menos x cuadrado. ¿Y de cómo se sabe cuál es lo correcto? Ahorita vamos a hacer, tranquilos, ¿sí? Hasta ahí, repito, esto es como si yo no supiera resolver el ejercicio, como nunca. Cuando, por ejemplo, un auxiliar, un docente algo resuelve, en muchos casos ya sabe cómo hacer, ¿me entienden? Ya sabe cuál es el correcto. Pero cuando uno no sabe, pues tiene que intentar, ¿me entienden? Y es así, digamos. Ahora seguimos. ¿Qué más, jóvenes, hay que hacer? Mira, ahora, jóvenes, hay que formar la ecuación con la función a maximizar. Ya está. ¿Entienden? Pero ahora, ¿qué dice acá? Esta es clave. La función a maximizar debe estar en función de una sola variable. Debe estar en función de una sola variable. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice acá, jóvenes? Usar los datos del problema, gráfica, etcétera. Hay datos seguramente. Mira, jóvenes, ahora díganme, a ver, aquí atiéndanme. ¿D está en función de una sola variable? ¿O acá? ¿D está en función de una sola variable? No. A ver, ingeniero, a ver, ¿y por qué carajos, ingeniero, tiene que estar en función de una sola variable? Ingeniero, ¿por qué tiene que estar en función de una sola variable? Ingeniero, ¿por qué tiene que estar en función de una sola variable? Pues, a ver, veamos, es por algo, no es por nada, ¿me entienden? Entonces, para que, mira, no esté en función de una sola variable, y para que esté, necesito una ecuación más, o necesito algo, ¿me entienden? ¿Y cuál es ese algo? Dice que usar los datos del problema o en la gráfica existen ciertas relaciones que podemos usarlo. En mi caso no hay gráfica. Seguro en el enunciado hay una condición y ahí está la condición. ¿Qué dice? Puede ver más condiciones, obviamente, joven. Dice que Y, ¿qué es? ¿Qué es Y? Esta es una condición. ¿Cuál es la condición? Chicos, que Y sea el triple de ¿quién? Del cuadrado de X. ¿Sí o no? Con ello, jóvenes, ¿qué estamos diciendo? Si Y vale esto, ¿quién es mayor? ¿Y o X? Y para que esto sea máximo, ¿cuál es la clave? Este no creo que sea máximo porque este va a dar un valor negativo. Entonces, este se desecha. ¿Han entendido? ¿Ves? Ya. Entonces, nada más. ¿Ves? Pensando, ahora,
¿Qué dice? Mira, la función debe estar en función de una sola variable. Ya, ahora, jóvenes, vamos a operar, jóvenes, vamos a operar. Vamos a operar para que esté en función de una sola variable. ¿Cuánto vale D, jóvenes? D es igual, la diferencia es igual a Y. ¿Qué es Y? Este al cuadrado. Sería 9x a la cuarta. ¿Qué más? Menos x al cuadrado, ¿sí o no? Ya está. Ahora, jóvenes, díganme, ¿está en función de una sola variable? ¿D? Sí, que Sí, caramba, dice, ¿no? Sí, ahora voy a colocar acá. Perdón que haga esto, ¿ya? Voy a decir, ahora, ¿me entienden? Sí, así. D está en función de una sola variable. Está en función de una sola variable. Eso es clave, jóvenes. En función de una sola variable. Ingeniero, ¿necesariamente tiene que estar en función de X? No. Podría estar en función de Y. Ingeniero, ¿sí o sí tiene que estar en función del primero o el segundo número? No. Puede estar en función de otra variable desconocida que ni siquiera nos pidan hallar, ¿me entienden? Pero la clave es que esté en función, mi función a maximizar o minimizar, tiene que estar en función de una sola variable. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que ser en función de una sola variable? Porque, jóvenes, esto ya es una función. ¿Me entienden? ¿Por qué es una función? Porque D es función ¿de quién? De X en este caso. Puede estar en función de Y, puede estar en función de otra variable, A, Z, lo que sea. Pero ¿por qué tiene que ser en función de una sola variable? Porque esto no está bien. Mira, aquí está en función de dos variables y no puede ser eso. Tiene que estar en función de una. ¿Por qué? Repito, porque esto, jóvenes, al final, ¿qué es esto? Esta es una curva, ¿me entienden? Es una curva, jóvenes. Es decir, es una curva. Si tú graficas, obviamente no sabemos graficar esa curva, porque puede ser difícil, ¿me entienden? Puede ser difícil o puede ser fácil, pero imaginemos que es muy difícil, no podemos graficar. ¿Qué es este eje? Este es el eje de las Ds, que significa diferencia. ¿Qué es este eje? Es el eje de las X, porque aquí es la variable independiente es X. Si fuera esto A, esto sería eje de A, ¿me entienden? Esta gráfica, no sabemos cómo es la gráfica, no sabemos. Pero yo voy a suponer, jóvenes, yo voy a suponer que esa gráfica es más o menos así. ¿Me entienden? Voy a suponer que más o menos, mira, cuando X vale 0, D vale 0. Por acá pasa. Voy a suponer, jóvenes, que la curva es así. ¿Ya? Así. ¿Me entienden? Así voy a suponer que es esta curva. Mira, D en función de X. Entonces, jovencitos, como así es la curva, voy a que estoy suponiendo. ¿Y por qué tiene que estar en función de una sola variable? Porque es así. ¿Qué es una función? Una función está solamente en función de una sola variable. En una función hay una variable independiente y una variable dependiente. Ahora, jóvenes, cuando ya está en función de una sola variable, por ejemplo, se puede representar en un plano bidimensional. Por ejemplo, esta curva no se puede representar en un plano bidimensional. ¿Me entienden? Ahora, jóvenes, ¿por qué? ¿Qué más voy a hacer? El siguiente paso es derivar igualar a 0. ¿Por qué? Porque mira, si tú derivas esto, ¿qué es la derivada? Si de esto digamos que esto es su curva, ¿qué es su derivada? Su pendiente. ¿Y tú qué quieres hacer a su derivada? ¿Quieres igualar a 0? Y jóvenes, en esta curva que representa esto, digamos, ¿en qué puntos su pendiente vale 0? En este punto vale pendiente 0 y en este punto vale su pendiente 0, ¿o no? ¿Y qué son esos puntos de pendiente 0? Son máximos y mínimos. Y ese máximo mínimo, ¿qué se presenta? Pues mira, ¿qué se presenta mira? Se presenta un D máximos, ¿o no? En este caso. ¿Y acá qué se presenta? Un D mínimo. O sea, obviamente para este punto, en este caso X sub 0 lo voy a llamar. Y acá X sub 1. ¿Entienden? Eso es, jóvenes, lo que se hace. Entonces, por eso el último punto es maximizar. Mira, dice maximizar o minimizar, porque, jóvenes, no sabemos. Cuando yo voy a derivar esto, yo no sé si es máximo o mínimo. ¿Me entienden? Yo no sé si es máximo o mínimo. ¿Sí?
Pero sí sé, mira, si imaginamos si esto es su gráfica, sí sé que cuando derive hay una pendiente. Y cuando iguale a 0, va a ser un máximo o un mínimo. Pero ahora hay que razonar para ver si es máximo o es mínimo. En mi caso me pide el máximo. ¿Ya? Entonces, jóvenes, ahora vamos a derivar. Derivar, ¿entienden? Listo. Igualar a 0. Ya sabemos, pero ¿por qué hay que igualar a 0, jóvenes? ¿Por qué no se iguala a 2 o a 3, no ve? ¿Por qué se iguala necesariamente a 0? ¿Y por qué tiene que estar en función de una sola variable? Ya sabemos el por qué, ¿ya? Entonces, jóvenes, derivamos. Si yo derivo en función de x, el 4 baja sería 9 por ¿quién? Por 4 por x al cubo menos ¿quién? Menos 2x, ¿sí o no, chicos? Ahora tenemos que igualar a 0. Y ahí, jóvenes, al igualar a 0, ¿qué vamos a hacer? Mira, jóvenes, cuando igualemos a 0, estamos imponiendo que la pendiente sea 0. Y como estamos imponiendo, ya vamos a hallar ¿qué? Los valores de x. ¿Sí o no? Entonces, ingeniero, a ver, ¿cómo harías? Mira, un 2 voy a sacar, mitad 2, o sea, se va a ir, ¿no ve? A dividir. ¿Qué más, jóvenes? Nada más. ¿Qué nos queda? 9 por 2, 18. Jóvenes, si me ayudan ustedes a operar, mira, esto sería, si factorizo x, ahí está. Sería ahora, jóvenes, acá, sería 3 raíz de 2 de x menos 1 por 3 raíz de 2. Estoy factorizando, jóvenes. No sé si está bien. Me van a decir si está bien. Mira, puedo factorizar un x, saco un x. ¿Qué me queda? Me queda 18. X cuadrado menos 1. Y diferencia de cuadrados sería así, ¿o no? Ahora, jóvenes, si esto igualamos a 0, ¿qué nos da? Nos da 3 puntos, ¿no? Mucha, jóvenes, 3 puntos de supuestos máximos o mínimos, ¿no? En x0, en x ¿cuánto? 1 sobre ¿quién? Sobre 3 raíz de 2. Y el otro x es menos 1 sobre 3 raíz de 2. ¿Sí o no? Así, jóvenes. Ahora hay que razonar para saber si es máximo o mínimo. ¿Cómo? Mira, si tú reemplazas el 0 acá, d vale 0. No creo que sea ese máximo. ¿Me entienden? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿ves? Se descarta. El otro. Mira, si reemplazamos con más o con menos, como tienen potencias pares, jóvenes, siempre se van a volver positivos. En ambos casos existe el máximo. ¿Me entienden? ¿Estamos de acuerdo? Pero, ingeniero, ¿y por qué sabes que es máximo? ¿Y por qué no es mínimo? Es que es obvio, jóvenes, mira. Creo que con el 0 se podría dar un mínimo. ¿O no? ¿Entienden? Creo que el 0 es un generador, mira, D vale 0. D vale 0 es mínimo. Ahora, mira, si reemplazamos cualquiera de estos dos valores, a ver, reemplazar, ¿qué te da D? ¿Qué valor de D da? Aquí voy a hacerlo, por favor, chicos, porque ya no tengo espacio. Aquí. ¿Qué valor de D? 9 por este a la cuarta, jóvenes, dice, ¿no? Cualquiera de los dos a la cuarta. Ya. Si elevamos a la cuarta, jóvenes, arriba sigue siendo 1. Si elevas este a la cuarta, 3 a la cuarta, 81. Si elevas el raíz de 2 a la cuarta, 4. Menos x cuadrado. Este al cuadrado, jóvenes, es 1. Un ratito, 9 y por 2. Un rato, chicos. Ya. Perdón. Ya está. ¿Ves? Ahí está. Hemos reemplazado a esto. Ya hemos hallado x. Ahora, jóvenes, ¿quién se va? 9 con 9, ¿no? Ahí está. ¿Qué más, jóvenes? Ni tanto, ¿no? A ver, mira, algo está mal. Aquí algo estoy haciendo. Yo me estoy confundiendo. ¿Qué más sería, chicos? Acá necesitaría colocar un 2 y acá un 2. ¿Cuánto sale, jóvenes? ¿Menos cuánto? 1 sobre, estamos, sobre 4,36, ¿no? ¿Sí?
Mira, el D da negativo, jóvenes. Entonces, ¿qué? No, razón, ya, pescadita del ejercicio. ¿En qué sentido, jóvenes? En que hemos pensado, uno pensaría que como D tiene que ser máximo, debería ser un número positivo, pero no había sido así, ¿no? Este da, jóvenes, el valor máximo. ¿Y qué da estos? Dan los mínimos. ¿Notas? Este da máximo, este da un mínimo, ¿no? Bueno, no nos interesa saber si es mínimo, pero como este es mayor a este, entonces obviamente que a nosotros nos interesa el máximo, nada más. ¿Ya, chicos? Este se sobreentiende que debería ser un mínimo, o deberían ser, imagino que son mínimos. ¿Ya, chicos? O algo así. ¿Ya, chicos? Entonces, ya, el máximo había sido el 0. O sea, qué raro, ¿no, jóvenes, esto? El máximo había sido de máximo 0. ¿Sí? O sea, la diferencia máxima es el 0. Ahora, jóvenes, a modo de un poquito ver el comportamiento de esta curva, ¿sí? A modo de un poquito jugarnos y ver cómo se comportaba la curva. Obviamente esto en su examen no nos vamos a poder hacer, pero veremos, ¿no? Veremos, chicos. Voy a compartir la pantalla, ¿ya? Voy a compartir la pantalla y pues a ver qué es lo que dice, jóvenes. ¿Sí? Ahí está. Vamos a borrar todo. Si observan esa gráfica, o sea, sumamente, ¿no? Sumamente pequeñita, ¿no? Si se dan de cuenta, mira, ¿dónde se encuentra el máximo, ¿no? El máximo, la máxima diferencia se hace en 0 y la mínima se encuentra por acá, ¿no ve, chicos? Que es seguramente los valores que hemos obtenido, 1 sobre 3 raíz de 2, ¿no? Pero aquí también hay algo más interesante, ¿no? Si te das de cuenta, esos son, ese máximo que es el 0, la máxima diferencia, es un máximo, ¿qué podemos decir, chicos? Relativo, ¿no? Porque el máximo absoluto, ¿dónde se encuentra? En el infinito, ¿no ve? O en el más o menos infinito. O sea, si X toma un valor muy grande o muy pequeño, ahí se encuentran los máximos y mínimos. Diré el máximo, ¿no? En este caso, jóvenes, obviamente la diferencia máxima se encuentra o vale 0, ¿no? Y justamente a nosotros nos dicen, ¿no? Las parejas de números para que sus cuadrados sean máxima. ¿Cuál sería la pareja, jóvenes? La pareja de números sería 0, 0, ¿no? Esa es la pareja de números, ¿no? Y chicos, no, recordate, mira, si X vale, mira, en X 0, si X vale 0, ¿cuánto vale Y? Y vale 0, esa es la pareja. Pero ahora, si tú observas, esta diferencia se vuelve máximo cuando, ¿qué? Cuando X toma un valor muy grande positivo o negativo, ¿no ven? Y eso se nota acá. Mira, si X toma un valor muy grande, positivo o negativo, no importa si es positivo o negativo porque son potencias pares y se los va a absorber si es negativo. ¿Me entienden? Pero recordate que no podemos manejar en un problema de máximos y mínimos, no tiene sentido los infinitos. ¿Me entienden? Si bien nosotros sabemos que esta diferencia va a ser máximo cuando X sea un valor gigante, por ejemplo, infinito, pues que no podemos manejar la pareja de números es el infinito.
¿Me entienden? Espero que esa parte se entienda. No se puede manejar de esa forma. ¿Ya? Y chicos, si bien sabemos que en el infinito se da una diferencia mucho mayor a esta, pero no podemos manejar. ¿Entienden? ¿Ya? Porque la pareja de números deberían tener valores finitos. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ya, entonces, espero que se haya entendido estos pasos, jóvenes, y principalmente, ¿sabes dónde los jóvenes cometemos errores? Yo siempre cometí error acá. Cuando yo me planteaba mi función a maximizar o minimizar, ¿me entienden? Yo no sabía por qué se llevaba en función de una sola variable. Es más, ni llevaba en función de una sola variable. Imagínate que aquí estaba así y yo empezaba a derivar y sacaba cualquier cosa, pero ya sé por qué tiene que estar en función de una sola variable. Porque al estar en función de una sola variable, en este caso d en función de x, ahora sí se considera una función. Y al ser una función, se puede graficar en un plano, ¿me entienden? Y al ser una función, ya podemos aplicar los conceptos que ya sabemos. Es decir, al derivar esa función, ya tengo su pendiente. Y si su pendiente lo igualo a 0, estoy imponiendo pendiente 0. ¿Y por qué impongo pendiente 0? Porque en los máximos o mínimos, la pendiente vale 0. ¿Entienden? Y justamente a partir de imponer igual a 0, voy a hallar el valor de x. O sea, voy a hallar estos valores de x. ¿Entienden? En mi caso he hallado esos x. Son varios. Yo te digo, este es un examen del ingeniero Valencia. Siempre el ingeniero Valencia mete problemas más o menos en donde intervienen varios. Aunque no creas, en los problemas de máximos y mínimos, generalmente no se saca máximos. Difícilmente una curva tiene un máximo y a la vez un mínimo. ¿Me entienden? Generalmente te pide un máximo y calculas un máximo. Te pide un mínimo, hallas el mínimo. Muchos chicos dicen, ingeniero, ¿y qué pasaría si nos pediría, por ejemplo, en un examen nos ha dicho máximo? ¿Y qué pasa si nos pide el mínimo? Es que el mínimo probablemente en ese problema no tenga sentido. ¿Me entienden? ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando hay veces en un problema de aplicación te pide el máximo, es que el máximo es el que tiene sentido en la vida real o en los problemas de aplicación para ese tipo de problema. Y el mínimo es absurdo. ¿Me entienden? ¿Ya? Es como, te doy un ejemplo. Tú quieres, por ejemplo, tienes acá un muro. ¿Me entienden? Tienes un muro. Y aquí tienes otro muro. Tú necesitas, joven, tú necesitas una escalera. Una escalera de manera que desde el suelito, llegues hasta este muro. ¿Me entienden? ¿Me dejo entender? Y de manera que uses la menor longitud posible, jóvenes, de escalera. Ahí está, por ejemplo. ¿Me entienden? Esa sería la menor longitud posible. Llegarías de acá hasta allá. ¿Me entienden? Entonces, no tiene sentido que te pida en este tipo de problema la mayor longitud, ¿o no? No tienes, ¿no? Porque vos sabes que la escalera de mayor longitud para llegar de acá hasta este muro puede ser este, ¿no? Este tiene más longitud, mira si te das de cuenta o no. ¿Notas? Sí, este voy a colocar como si un muro hasta el infinito va, ¿ya? ¿Me entiendes? No tiene sentido. O sea, en la vida real nadie necesita hacer eso. Por eso hay veces muchos chicos, tal vez vos cuando te preguntas y cuando ves un problema y te pide el mínimo y vos dices, ¿y por qué no me pide el máximo en este problema? Es que el máximo no debe tener sentido, ¿me entienden? No sirve, ¿sí? ¿Ya? Es como tú necesitas en un recipiente, ¿me entienden? En un recipiente de esta forma, cilíndrico, tú necesitas llenar agua y tú quieres que entre la mayor cantidad de agua y el material que uses, o sea, el área de este recipiente sea lo menor posible. ¿Eso es lo que interesa o no? Si tú quieres construir una ollita, por ejemplo, ¿tú qué construyes? ¿Prefieres construir con un menor material, pero que abarque más líquido? ¿O prefieres que tenga es que sea grandote y que contenga poco líquido? No ve, o sea, ¿ves? No tiene sentido. Por eso en los problemas de aplicación, si te pide un máximo, es que quiere decir que el máximo tiene sentido para este problema y el mínimo es absurdo. ¿Entienden? Ya te dije, muy pocos problemas en donde cuando igualas a 0 te da este máximo, este es mínimo, este mínimo. Generalmente, directamente se enchufa a lo que te pide hallar. ¿Me entienden? ¿Ya, chicos? Ya. Eso sería, chicos. Ahora sí, jóvenes, les dejaré ya. Les dejo. Y vamos a detonar a las 11 de la noche, ya, chicos. Dígame.
Sí, dígame. Ya. Entonces, jóvenes, ¿De dónde saca el 3 raíz de 2 de la derivada de D? ya. Es que justamente, joven, mira, de acá, si factorizas una